Bien, entonces ahora que tenemos nuestra estructura ya armada, tenemos una estructura general determinada por los puntos y podemos controlar los parámetros que nos determinan altura, separación y distanciamiento. Entonces necesitamos ahora poder insertar los componentes de Revit. En este caso voy a ocupar unos componentes que vienen ya eh, instalados en la plantilla por defecto y la idea es generar esta estructura, digamos, esta pilarización y envigado en base a a esta estructura que ya tenemos, ¿no? Tenemos esta estructura que si la vemos en Revit ya está formando, ¿no es cierto? Pero hay que tomar en cuenta algunas cosas. Si vamos al menú de Dynamo, donde está la zona de Revit, vamos a ver que para poder insertar objetos o generar objetos en la parte elementos, vamos a la categoría de Structural Framing. Ya, vamos acá, Structural Framing, y van a ver que están las vigas y las columnas, pero fíjense que el comando propiamente tal, el nodo dice Beam by Curve, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros tenemos puntos nomás en este minuto, en nuestra rutina tenemos solamente puntos. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es que si yo quiero que tengamos tanto vigas como columnas, o sea, columnas acá, ¿no es cierto? Y vigas acá, debo tener una curva o una línea en este caso, ¿no es cierto?, que vaya de un punto a otro, de manera tal de que eh, Dynamo pueda posicionar las vigas según cada una de las curvas que están creadas. Por lo tanto, hay un segundo paso ahora adicional que hay que hacer, que es colocar, o mejor dicho, hacer de este nodo una herramienta que nos permita colocar curvas, ¿sí? Ahora, si vamos a la herramienta línea, vamos a Line, ¿no es cierto?, que es la curva más básica, line, start point, end point, me pide un punto de inicio y un punto de llegada. Y tenemos esos ingredientes acá, por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver, ¿no es cierto?, cómo en nuestra lista de puntos, un parámetro me conecta con el otro, es decir, los puntos de inicio y los puntos de llegada. Bien, entonces ya sabemos que si hacemos clic, ¿no es cierto?, en un nodo, ya sabemos que, por ejemplo, en este caso, este nodo son los puntos base, y si selecciono este, son los puntos de arriba. Por lo tanto, podríamos decir que si selecciono los puntos de abajo y los conecto con los de arriba, obtengo líneas, ¿no es cierto?, que van a ir de un punto A un punto B. Por lo tanto, ahora si yo cambio la altura, la línea, ¿no es cierto?, cambio la altura. Si cambio la separación en X, ¿no es cierto?, voy a tener mayor cantidad de líneas. Y obviamente si cambio la distancia, genera también una separación de la distancia. Hasta aquí estamos bien. Nos falta el tema con los horizontales, ¿no? Me falta también qué pasa con estos de acá. Nosotros sabemos que esta línea de aquí es producto de una translación, ¿no es cierto? O sea, si digo translate, este translate me copia estas líneas. Pero tengo un problema acá. El translate tiene dos hileras de líneas. Tiene una línea inferior y una línea superior. Que significa que aquí en este caso tengo dos listas de puntos. Entonces tengo una segunda alternativa. Tengo una alternativa que sería, en este caso, extraer la lista que corresponde a esta. En este caso, esta lista de abajo, la lista 1. Perdón, la lista 0. ¿Ya? La lista 0. Y conectarla con la lista 1. O desconectarla. ¿No es cierto? Y encontrar en forma separada la lista 1. Es decir, yo tendría que separar estos dos puntos porque la line start point by end point me requiere eso. Por lo tanto, yo tendría que hacer en el fondo una extracción, ¿no es cierto?, que sería aquí en el menú de selección, ¿no es cierto? Voy a ir acá, mejor dicho, voy a ir acá a get item at index. Entonces yo puedo obtener una lista a partir de esto. Por ejemplo, puedo obtener de esta lista, obtener index 0, ¿no? Si coloco un número acá, ¿ya? Number 0, y lo conecto aquí, ahora obtengo la lista de puntos, ¿sí? Entonces aquí yo podría separar esta y esta, pero tendría que hacer dos veces esta lista, ¿no? Y además, y ahí generar la línea. Pero nosotros ya sabemos, voy a borrar,
ya sabemos que translate geometry hace un duplicado. Por lo tanto, yo puedo hacer un translate, ¿no es cierto? Voy a eliminar esta geometría. De esta geometría, y fíjense que rápidamente con un solo nodo, ¿no es cierto? Y la herramienta Start Point y End Point, ya tengo mis dos geometrías, ¿lo ven? Automáticamente me ahorré como 3 o 4 nodos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que, ¿no es cierto? Aquí tenemos las líneas. Entonces yo voy a dejar esa línea aquí, esa línea acá. Muy importante ahora que estoy empezando a generar construcciones adicionales, es que los nodos tengan una cierta separación. Por ejemplo, la recomendación es que este nodo, ¿no es cierto?, lo podemos agrupar, seleccionamos, ¿no es cierto?, todo esto y podemos botón derecho decir crear grupo, y este grupo le ponemos como nombre crea entramado de puntos. ¿Sí? Y dejamos esto acá. Y este grupo ya lo podemos dejar, ¿no es cierto?, individualizado y lo podemos mover para todos lados y no hay drama. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es generar la línea de la derecha y la línea de la izquierda. Por lo tanto, estas dos líneas me generan las curvas de columna. Entonces yo podría agrupar esto y estos son agrupar y esto se llama líneas para columnas. No hago enter porque si presiono enter me crea una línea, entonces lo que hago es hacer clic afuera. Línea para columnas. Por lo tanto ahora mi tema es cómo hago la línea para el Envigado. Entonces el tema está que aquí tengo que determinar cómo conectar ese punto con ese con ese, ¿no? Entonces yo sé que este punto, esta geometría ya está determinada, pero el problema está en esta de acá, porque esa es producto de esta traslación. Entonces de todas maneras, para poder unir este punto con esa línea, yo tengo que extraer de aquí, ¿no es cierto?, la lista que corresponde, en este caso la lista 1, de index 1. ¿Sí? Puede ser un poco confuso al principio, pero ese es el tema de trabajar con listas. ¿Sí? En otro video les puedo explicar un poco el concepto de la lista, pero el entender que este grupo de puntos en el fondo lo tengo que conectar con este. Por lo tanto, tengo que extraer esto y por lo mismo, igual voy a tener que llamar al get item at index, pero con la gran diferencia de que voy a hacerlo una sola vez. De esta lista tomo un número, ¿no es cierto? El index en este caso no es el 0, sino que es el 1. Por lo tanto voy a decir index 1. Y ahí está. Entonces aquí tengo la lista de puntos, ¿no es cierto? Esta es la lista de puntos de arriba. Voy a soltar aquí. Son estos puntos. Y tengo los puntos de acá. Por lo tanto, yo tengo que conectar con línea, ¿no es cierto?, este punto con este. Por lo tanto, tengo que llamar a línea. Y el primer punto es este. Lo conecto, start point. Y el segundo punto es ese, end point. El tema con esto es que el orden es un poco... Aquí se empieza, entre comillas, a desordenar nuestros nodos. Por eso es que siempre es sano dejar los nodos notoriamente separados, ¿no es cierto? En este caso lo estoy tirando para abajo porque si ustedes se fijan las líneas de conexión, ¿no es cierto?, me permiten yo hacerle el seguimiento hacia atrás. ¿Sí? Por lo tanto, esta es, ¿no es cierto?, este grupo de líneas es... Voy a dejarlo así para que sea más estético. ¿Sí? Ok, y esto lo voy a crear como grupo y esto es líneas para vigas. Ok, por lo tanto ya tengo dos grupos adicionales que me permiten crear mi estructura ya propiamente tal. Si vamos a Revit van a ver que también se crearon en Revit mis líneas. ¿Sí? Voy a ir a Level 1 y voy a crear una cámara para solamente por temas de visualización. ¿No es cierto? Ahí estoy viendo mi Envigado. Voy a estirarlo un poco para que se vea mejor. Ahí. Y esta es la estructura sin ser estructura, ¿no? Bien.
Entonces, volviendo a nuestra estructura, ya tenemos entonces un grupo de nodos, ¿no es cierto?, que me genera la estructuración, de ahí extraemos algunos puntos para generar las curvas, y por último, ahora sí recién necesitamos, ¿no es cierto?, ir a elementos, y ya sabemos que el elemento es un structural framing. Beam by curve y column by curve. Ahora, un detalle. Fíjense que estos nodos no llegan y colocan la curva, sino que me solicitan, ¿no es cierto?, una relación. ¿Ya? Una relación, primero la curva, ¿no es cierto?, que es la que tenemos, el nivel en el que voy a colocar y, ¿no es cierto?, el tipo, el Structural Framing Type y Structural Column Type. Por lo tanto, yo debo poder seleccionar esos objetos de una lista, ¿no?, de una lista de elementos que yo voy a tener cargado a mi plantilla. Por lo tanto, voy a necesitar seleccionar en Revit el nivel y el tipo de estructura. Y eso significa que tenemos que ir al menú Revit y decir selección. Y van a ver que hay varias opciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, levels, que es uno de los que yo necesito. Si fijan, necesito dos, porque uno es para arriba y otro es para, ¿no es cierto?, uno es para la viga y otro para la columna, ¿ya? Y fíjense que acá está de inmediato la posibilidad de seleccionar los tipos de columnas estructurales y los tipos de vigas, ¿no? Structural framing. Tenemos las curvas, ¿sí? Tenemos las curvas, ¿ya? Y tenemos ahora las variables de selección. Entonces, ya que estas me definen las vigas, voy a separarlo un poco, genero mi structural framing, conecto la curva, ahora voy a mi level, en este caso va en el nivel 2, ¿no es cierto? Selecciono el level y ahora acá elijo el tipo que yo estime conveniente. Aquí tengo uno solo nomás porque no hay mucho que elegir. Framing type. Apenas haga esto, fíjense que se demoró un poco más en procesar. Fíjense que Revit ya me insertó las vigas en base al modelo analítico, ¿no?, y a la forma en que se conecta mi estructura. Entonces comprenderán que en este caso es lo mismo. Ahora tenemos un problema, o entre comillas un problema, ¿no? Tenemos dos líneas. Tenemos este set de líneas y este set de líneas. ¿Qué podemos hacer? Una alternativa es hacer dos de estos. Y adivinen qué podríamos hacer. Podemos probar hacer una lista, ¿no es cierto? Podemos ir acá, list create, y ahora voy a crear una lista de dos elementos donde el elemento 1 es el original y la geometría es el otro. Ok, voy a dejar esto acá, voy a dejar esto aquí. Si vean, este va a ser el level 1 porque voy a ir del level 1 al level 2. Voy a usar la misma columna, tengo una nomás, así que voy a ocupar esa. Y digo lista curvas, en qué nivel va, y el structural column type. ¿Sí? Fíjense que por ahora aparentemente no tenemos errores. Revisemos y efectivamente tenemos nosotros el Envigado y el sistema de colocación. Ahora, si yo quiero cambiar cómo van insertadas las vigas y todo eso, ya es otro tema. Implica hacer algunos cambios nosotros en nuestro script. Pero si se fijan, acá tenemos rápidamente, es en lo que menos nos demoramos, ¿no?, en generar la geometría que nos determina nuestro elemento de Revit. Bueno, para terminar, ¿no es cierto?, voy a agarrar esto, voy a decir botón derecho, agrupar. Estos son Envigado, clic afuera, ¿no es cierto?, y aquí hacemos exactamente lo mismo. Y voy a hacer un poco de alineamiento, alinear a la izquierda, ya, alinear distribuido para que quede, ¿no es cierto? Y por último estas dos las alineo al top y ya con eso puedo agrupar. Esto es solamente un tema estético, pero también ayuda mucho a mantener, esto es pilarización. ¿Sí? Estoy omitiendo los acentos a propósito, no es que no lo está haciendo como corresponde. ¿Sí? Para evitar problemas con los caracteres y todo. Se fijan y tengo en el fondo
con 4 nodos, o sea, con 4 grupos de nodos. Uno que determina el estructurado principal. El segundo me genera geometrías que me permiten generar después los objetos que al final necesito. Muy importante es tratar de ser lo más ordenado posible. Esto no es llegar y colocar nodo y dejarlo en cualquier lado. La recomendación siempre es tratar de ser lo más ordenados posibles. Por último, para que veamos el efecto que tiene esto, ¿no es cierto? Voy a desplazar Dynamo un poquito para allá, va a quedar fuera de la pantalla, pero debería quedar visible esto ahí, ¿no es cierto? Ahí están mis parámetros. Entonces, si yo me fijo acá, cambio la distancia, va a cambiar la cantidad, ¿no es cierto?, de elementos debido a la distancia que ocupa mi entramado. La separación es la distancia entre elementos. Ojo que mientras más compleja sea la geometría que ocupe, aquí estoy usando una viga por defecto, aquí podría usar componentes adaptativos, podría hacer muchas cosas. Va a depender la rapidez de respuesta, ¿no? Y la separación en I, ¿no es cierto?, es cuánto me separo acá. Si ven, tengo control sobre esto y obviamente la altura que puedo yo alterarla según mis necesidades, ¿no es cierto? Entonces, resumiendo, es muy importante que entiendan que primero tengo que pensar lo que quiero hacer. Más adelante podemos hacer un video sobre el pensamiento algorítmico, ¿sí? Segundo, configurar bien Revit para que se comporte bien con Dynamo, no hayan problemas de parametrización. Y por último, ser ordenados, ¿no es cierto?, en los procesos de generado de mi script. ¿Sí? Así que espero que les haya gustado este video y si tienen dudas me comentan acá en la zona de comentarios y bueno, nos encontraremos en un próximo video. Gracias.